Antigua Persia. Cuenta la leyenda que en aquella época vivía no muy lejos del río Indo, en un paraje entre altas montañas, el protagonista de nuestra historia, Ali Jafet, un próspero persa que poseía una inmensa finca en la que tenía campos de cultivo, huertos productivos y hermosos jardines. Ali se dedicaba al comercio de los cereales que cultivaba y también al comercio de sedas y piedras preciosas. Era conocido en la zona por su trato amable, por su saber hacer, su talento y su honorabilidad en los negocios. Tenía una familia encantadora y se sentía feliz porque era rico y rico porque se sentía feliz. Pero un día, como en todas las historias, algo cambió. Ali fue visitado en su casa por uno de esos viejos sacerdotes budistas. Le invitó a sentarse cerca del fuego y a tomar café. Y el sabio le contó historias sobre cómo el mundo había sido creado y cómo el Todopoderoso había dejado escondidos en la tierra preciosos regalos para quien pudiese encontrarlos. Le explicó también que había rumores de que en la zona existía un río de arenas blancas ubicado entre montañas muy altas en el que había diamantes de gran tamaño. Aquello encendió la curiosidad de Ali, que al escucharlo dijo: iré a buscar esos diamantes. Así que preparó el viaje, dejó a su familia y se fue en busca de los diamantes, viajando por Asia y por Europa. Durante su viaje, que duró varios años, fue realizando algunos negocios que le permitieron aumentar su riqueza. Pero en los momentos de desánimo siempre volvía a su cabeza la historia de los diamantes e imaginaba que de encontrarlos alcanzaría su nivel máximo de bienestar para él y para su familia. Tras muchos años fuera del hogar, Ali decidió regresar a su hacienda. Al llegar, se dirigió al arroyo que había en su jardín para que su camello pudiera saciar su sed. Cuando el animal introdujo el hocico en el agua para beber, Ali se percató de un curioso reflejo en las aguas blancas del arroyo. Extendió su mano y tomó una piedra negra que reflejaba un extraño haz de luz. Sin saber qué era aquella piedra, la llevó a su casa y la puso encima de una repisa cerca del fuego del hogar, olvidándose del asunto. Días después, el mismo viejo sacerdote que tiempo atrás le había visitado fue a saludarlo. Al entrar en su casa, vio un destello especial en una piedra que estaba encima de la repisa. Se acercó corriendo y gritando, dijo: «¡Miren, un diamante!». Ali le contestó: «Oh no, solo es una piedra que hallé ayer en nuestro jardín». Se miraron sorprendidos, salieron corriendo de la casa, fueron hacia el arroyo y, removiendo la arena blanca con sus manos, hallaron muchas piedras preciosas. Ali consiguió así afianzar su riqueza y conseguir ese bienestar tan anhelado. De acuerdo con el relato, este hallazgo marcó el descubrimiento de las minas de diamantes de Golconda, las minas de diamantes más ricas en la historia del Viejo Mundo. ¡Wow! Queda claro que hemos decidido empezar este nuevo capítulo del podcast de Focus Insight de una manera un poco diferente. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, muy contento y muy agradecido de poder contar contigo. Gracias igualmente por invitarme. Os presento a Sandra Ribé. Hace también muchos años que nos conocemos. Sandra es una profesional del ámbito de desarrollo, gestión del talento y formación. Lleva muchos años, tiene una sólida experiencia en este ámbito, concretamente en el ámbito empresarial, y nos va a compartir. Bueno, nos conocimos hace bastantes años gracias al máster de coaching ejecutivo y personal de la Pompeu Fabra. Hace ya ha pasado algún tiempo, Sandra, y nos va a compartir, como quizá ya estáis intuyendo,
pues este ámbito de storytelling, concretamente en el ámbito de los programas de formación y desarrollo. Bienvenida y muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Jesús. Entonces, por empezar por el principio y no dar nada por descontado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto del storytelling, Sandra? Mira, pues el storytelling o el arte de contar historias, ¿no?, en castellano, es una técnica que se utiliza para eso, para contar historias. Pero no consiste solamente en contar una historia como tal, sino que es un poquito más profundo. Se trata de la manera en cómo cuentas esa historia y para qué lo haces, ¿no? Eso es más importante todavía. Se trata de contar esas historias para captar la atención de la audiencia, para hacerlo de una manera, pues quizás que incluya la sorpresa, como en el caso que hemos hecho ahora, ¿no?, de empezar un poco diferente, una ponencia, una reunión, y las personas se quedan enganchadas, ¿no? Ya están allí como, ¿qué es esto?, ¿no? La pregunta, ¿qué es esto? Se puede usar, pues eso, para abrir una conferencia, para hacer un curso, para mostrar una idea, ¿no? La explicas teóricamente y que más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Pues efectivamente para hacer que las personas tomen conciencia y lo vivan lo que tú estás queriendo trasladar, ¿no? Interesante. Pero fíjate, si me dijeras, oye, esto en el marco de un programa de desarrollo personal, pues lo vería más claro, pero es que tú en definitiva, aunque estás haciendo muchas cosas, lo que estás haciendo fundamentalmente es formación de equipos comerciales, formación en el ámbito de las ventas y del training comercial. ¿Qué es lo que te llevó a emplear esta metodología en el marco de estos programas, Sandra? Pues fíjate, primero de todo, darme cuenta, ¿no?, de todo esto arranca pues justo ahí donde nos conocimos, ¿no? Justo cuando me estaba formando como coach y en mi formación también paralela de programación neurolingüística. Y justo fue cuando hacíamos esas reuniones, esas puestas en común entre los compañeros, esos ejercicios de práctica, en las veces en las que de alguna manera u otra utilicé el humor o me salió de manera espontánea al contar una historia, al contar una metáfora, una anécdota, un cuento, los feedbacks que recibía por parte de mis compañeros eran muy interesantes, ¿no? Como, oye, ¿de qué manera se quedaban tan impregnados con eso y tomaban tanta conciencia de una manera que para mí me resultaba muy fácil, ¿no? Analizando eso, claro, yo en ese momento no para nada me di cuenta de que eso podía ser una vía ¿no?, de como para trabajar, digamos. Con el tiempo me fui dando cuenta de que cuando yo me permito conectar desde ese otro aspecto y dejarme ver un poco, pues los mensajes son mucho más contundentes que simplemente si yo traslado una estructura fría o una estructura muy bien hecha, muy estudiada, muy objetiva, pierdo fuerza allí. Y entonces esto me llevó a plantearme que, oye, qué bien, en el ámbito del desarrollo tiene un encaje fantástico y ¿por qué no en el ámbito de las ventas? O en el ámbito del trabajo de equipos o en el ámbito de la motivación o de la inspiración para equipos comerciales, en este caso, que es a lo que estoy dedicándome ahora. Y ahí fue cuando empecé a probar estas cosas. Es más, este pequeño ejercicio que hemos hecho al principio lo usé en las jornadas comerciales de inicio de este año. Qué interesante. Ahora me gustará quizá en este punto o en otro punto, incluso que compartas, si es que recuerdas, pues algunas reflexiones o algunas conclusiones que ha generado este impacto en ese marco de training comercial. Sandra, me gustaría, no sé si es posible, hasta rascar un poquito más y un poco que nos cuentes qué es lo que hace que esta metodología, que este storytelling funcione y qué tipo de impacto en tu experiencia tiene en las personas que participan en tus programas. Pues fíjate que lo que hace que funcione son varias cosas, ¿no? Interesante, nos vamos a remontar a los orígenes de la humanidad. Wow. Pues desde los orígenes de la humanidad, los seres humanos
más evolucionados o menos, se han reunido alrededor de hogueras, se han reunido en las plazas del pueblo para contar historias, para contar chismorreos, para explicar lo que le pasó a la vecina o cómo cazaron ese mamut, ¿no? Me invento. Eh, el contar historias ha sido y sirve para transmitir cultura. Y me podría atrever a decir que es un tema también de supervivencia, ¿no? El trasladar conocimiento. ¿Cómo matamos un mamut? Pues se mata así, ¿no? Seguro que no usaban estas palabras. Pero sí, a transmitir cómo matan un mamut, cómo se hacen determinados procesos. Por lo tanto, es una estrategia de supervivencia. Los humanos estamos ahí conectados y es nuestra esencia, ¿no? ¿Qué más? Estamos preparados además para aprender a través de esas historias. A nuestra mente le encantan las historias. ¿Por qué? Porque en el proceso de desarrollo lo que la mente hace no es que va guardando la información al tuntún, sino que todo el tiempo lo que estamos haciendo es comparar inconscientemente la nueva información que nos llega con la información que ya tenemos en la cabeza. Y a partir de allí vamos a generar nuestros esquemas de funcionamiento en la vida. Por tanto, esto ya biológicamente, podríamos decir, estamos preparados para que esto nos impacte de una manera determinada. ¿Qué más cosas? Neuronas espejo. Neuronas espejo se activan cuando, lógicamente, o cuando hacemos una acción o cuando vemos a alguien en quien nos reconocemos, es decir, otro ser humano, hacer esa acción. Cuando nosotros explicamos la historia, nuestras neuronas, el receptor, las neuronas de su cerebro, empiezan a encenderse igual que Ali Hafez cuando estaba recorriendo Asia y Europa, cuando estaba pues triste o cuando estaba deseando encontrar esos diamantes, y de una manera muy simbólica vamos entendiendo todo lo que lleva de trasfondo esta historia. Y eso hace que funcione, la gente se queda enganchada en la historia y automáticamente y sin... Hombre, habrá gente que más y gente que menos, también va a depender un poquito, claro. Pero hay muchísima gente que se queda enganchada y que el análisis inconsciente que se va produciendo le va llevando a sacar conclusiones de su propia vida, de su propio desarrollo, de sus propias ventas, de sus propios áreas. Genial. Que tienen que ajustar. Genial. Yo, desde luego, es el efecto que ha tenido en mí esta historia inicial. No tengas ya te has visto en Persia. Sí. Y sin ser yo un experto en storytelling, sí que me ha parecido que es que estás llegando mucho más a la emoción, y sabemos Total. Que la emoción, que para que el recuerdo se quede, en parte depende del nivel de intensidad emocional que viene asociado a esa experiencia, ¿no? Súper interesante. No sé si algún ejemplo más de tipos de storytelling que puedes emplear en algunos de tus programas. Bueno, fíjate, yo en casi todos los programas que yo realizo, en algún momento u otro aparece una historia más o menos larga, pero siempre va a dar como el lazo a aquello que estoy explicando. O bien como apertura de aquello que voy a introducir, o bien como lazo final para que se acabe de entender, ¿no? La parte más emocional. Yo en mis cursos siempre digo que la letra no vende. Un cartel no vende, la letra fría no vende. Si tú eres capaz como vendedor, como agente comercial, de trasladar esa letra fría a una emoción que va asociada, el cliente va a resonar más contigo. Y esto lo traslado igual a las acciones formativas. Entonces, a veces que les quiero hablar a mi audiencia de cómo destinar tiempo para pensar o enfocarse o estudiar o desarrollarse, y les hablo de la historia del leñador en Alaska que cortaba árboles y cómo reservaba un ratito para afilar el hacha, y esa era la diferencia, ¿no? Qué bueno. Se ha utilizado esta técnica y se utiliza en marketing. Oye, si yo te digo vuelve a casa por Navidad, seguro que te viene a la memoria una marca de turrones, ¿no? Sin duda. O esas campañas navideñas de la lotería en la que ya estás esperando esa historia y que hace que te cree allí la atención, ¿no? Antes me comentabas, fíjate, en enero fueron esas jornadas comerciales. Estamos en mayo y el otro día tuve una sesión
Y hubo una chica que había estado en la sesión y me dijo, ostras, qué buena la intervención cuando dijiste aquello y lo otro. Y me iba dando detalles de la narración de Ali Hafez. Y bueno, y dices, han pasado 5 meses. Seguro que le pregunto, ¿y de qué habla la otra ponencia? Y, no sé, pues de números. Entonces, Fantástico. eso para mí ha sido como un éxito, ¿no? También. Genial. Creo que lo entiendo. Te tengo que reconocer que la principal reflexión que ha generado en mí tu historia inicial ha sido, no sé si es simplona o es correcta, pero es la que a mí me ha venido. Es qué fácil es que valoremos enormemente lo que no tenemos y qué fácil es que demos por hecho todos esos diamantes que ya teníamos. Esa es la principal. Seguramente me he quedado corto y hay muchos más aprendizajes ahí, pero te tengo que reconocer que esa parte es la que ha resonado, ¿no? Concretamente en mi caso. Muy interesante. Siempre acabo este diálogo, esta conversación, con la misma pregunta, que es, ¿y tú en todo esto qué te has llevado? ¿Qué has aprendido con estos storytelling que compartes con las personas que participan en tus programas, Sandra? Pues fíjate, va un poco al hilo de lo que te comentaba antes, ¿no? Del momento ese de estar en el coaching y de buscar siempre, pues ya sea en la estructura de la formación o en el entorno que sea, de buscar, oye, tengo que ir preparado, tengo que decirlo todo muy bien, muy correcto. Y claro, el ir permitiéndome el decir, bueno, pues sueltas y conectas, y además pues es un poco como entrar en, si se me permite, un poquito en trance, ¿no? Porque yo me meto en la historia y entonces yo estoy explicando eso y es el permiso, que me voy a hacer las cosas un poquito distintas de lo que a veces tenemos en la cabeza de que tienen que ser, y permitir que se vea una parte de mí que de otra forma no se vería, ¿no? Esa parte más emotiva, más sensible, más... Bueno, no sé, yo creo que además es que la recompensa es clara. O sea, cuando vienen y te dicen, ¡buah! Qué guay, ¿no? Eres una cuentacuentos, le digo, pues fantástico. O sea, yo me voy con ese feedback, ¿no? A mi casa, ¿no? Muy, muy contenta. Y creo que ese ha sido el gran aprendizaje, el hacer las cosas un poquito diferentes, sabiendo que aportan valor a las formaciones, a las ponencias o al desarrollo de las personas, ¿no? Genial, solo eso. Solo eso. Pues Sandra, muchísimas gracias. Fíjate, has hablado especialmente en esta parte final, pero yo creo que durante toda la conversación, de conexión, de fluir, de llegar al corazón, te aseguro que al mío has llegado, y estoy convencido de que al de muchas de las personas que están o viendo o escuchando este podcast también. Así que muchísimas gracias y seguimos en el camino, ¿vale? Venga, pues seguimos. Gracias, un abrazo enorme y muchas gracias a todas las personas que habéis escuchado o visto este episodio. Hasta prontito, muchas gracias. Hasta ahorita.